Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, niños y niñas. Yo soy la maestra Giovanna. Y recuerda que este es el curso de sexto de primaria y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante. ¿Qué tema será? Piensen. Y recuerden también que es el área de ciencias sociales. Y el tema que hoy vamos a estar avanzando son las actividades sociales y económicas de la cultura tiahuanacota. ¡Empecemos! Bueno, mis queridos estudiantes, ustedes se estarán preguntando ¿por qué traje papa y chuño a la clase? Es porque la papa era un producto muy importante para los tiahuanacotas. La papa era el sustento económico de la cultura tiahuanacota, porque ellos producían una gran cantidad de papa y gracias a eso su economía era estable. ¿Y cómo producían tanta papa? Bueno, ellos utilizaban dos técnicas, como son los andenes y los sucacollos, que eran técnicas de cultivo de plantas y eran muy eficaces. Ahora, el excedente de papa lo convertían en chuño. Y tú, mi querido estudiante, te preguntarás ¿cómo? Bueno, con la ayuda del sol y la helada, la papa se deshidrataba y se convertía en chuño. Y el chuño es una papa deshidratada, querido estudiante. Ahora, en la economía también ayudaba lo que es la ganadería, como son los camélidos, la llama, la alpaca. De la llama sacaban su lana, también la carne, y también la utilizaban como transporte. Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Bueno, ahora recordemos un poco la clase anterior. Vamos a recordar a Carlos Ponce Sanginés. Este arqueólogo boliviano divide a la cultura tiahuanacota en tres periodos muy importantes: el periodo aldeano, el periodo urbano y el periodo imperial. Ahora nos vamos a enfocar solamente en el periodo urbano. En este periodo aparecen las clases sociales: la clase élite, la clase media y la clase inferior. En la clase élite se encontraban los sacerdotes y los guerreros. Y en la clase media, los arquitectos y los ingenieros. Y en la clase inferior estaba compuesto por los agricultores. Ahora un poco nos vamos a centrar a la arquitectura. Era megalítica. ¿Qué quiere decir megalítica? Mega significa grande, lítica, piedra. Eso significa que los tiahuanacotas trabajaban en piedras gigantescas. Y eso lo podemos observar en las ruinas del Tiahuanaco, como son los monolitos, la Puerta del Sol, el templo de Cala Sasaya. Ahí lo podemos observar, la arquitectura de la cultura tiahuanacota. En el aspecto artístico, la cultura tiahuanacota ya manipulaba la arcilla, donde han empezado a elaborar, por ejemplo, vasijas, como son los querus. Son unos vasos
Y también los huacus, también son vasijas pero con rostros de humanos. Tenía una forma de rostro de humano. También la cultura tiahuanacota ya fundía lo que es el oro y el cobre. Y a partir de esto elaboraba diferentes joyas y objetos. Muy bien, mi querido estudiante. Con estos conocimientos previos, te invito a que hagamos un turismo virtual. Aquí te presento un documental donde muestra de manera específica toda la arqueología, todo lo que es Tiwanaku en la actualidad. Muy bien, vamos, queridos estudiantes. Actividades sociales y económicas de la cultura tiahuanacota. La sociedad tiahuanacota. Durante el periodo aldeano en Tiwanaku no hubo una sociedad organizada en clases, pero al aumentar la producción agrícola, debido a la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, la estructura social fue cada vez más compleja. En el periodo urbano surgió el estado tiahuanacota, constituido por 3 clases sociales jerarquizadas. La primera fue la élite gobernante, integrada por sacerdotes, jefes guerreros y personeros del gobierno. La segunda fue la clase media, formada por alfareros, artesanos, arquitectos e ingenieros. La tercera fue la clase inferior, compuesta por los agricultores. La utilización de los sucacoyus y los andenes posibilitó una mayor producción de los alimentos, principalmente de la papa. El cultivo de este tubérculo fue la base de la economía tiahuanacota, de la cual por deshidratación obtenían el chuño en el altiplano y la tunta en los valles. Esto permitió asegurar la provisión de alimentos y almacenar los excedentes. Asimismo, la crianza de llamas y alpacas permitió a los tiahuanacotas el aprovechamiento racional de todas sus partes y utilizarla también como medio de transporte. Otra fuente de recursos fue el lago Titicaca, de donde extraían peces y totora, que es una planta acuática utilizada para la construcción de viviendas y balsas. Manifestaciones artísticas. Los querus, vasijas de boca ancha y base angosta. Huacu o retrato. Los tiahuanacotas conocieron además métodos para la fundición del cobre y oro, técnica con la que elaboraron joyas y varios objetos. Ahora, mi querido estudiante, te invito a ver las notables construcciones megalíticas de la cultura tiahuanacota. Tiahuanacu. Templejo semisubterráneo y al fondo el templo de Calasasaya, puerta oriental del Calasasaya. Calasasaya es un término aymara que significa piedra alta. Por ello, este sitio también se le conoce como Templo de las Piedras Paradas. Observemos en los diferentes ángulos al templo de Calasasaya. El muro del oeste del templo de Calasasaya es conocido como Chunchucala o pared balconera, donde también vamos a encontrar al monolito Ponce. Observemos detenidamente al monolito Ponce en sus diferentes ángulos. La Puerta del Sol. En la Puerta del Sol podemos observar
diferentes relieves, con representación de los mensajeros, donde también vamos a observar al dios Huiracocha. Monolito fraile, observen detenidamente al monolito fraile. Templete semisubterráneo. Aquí podemos observar diferentes cabezas clavas. También en este lugar se encuentra el monolito barbado. Sigamos observando el templete semisubterráneo, donde se encuentran las cabezas clavas. Puedes observar ahí diferentes tipos de cabezas clavas. Muy bien, mi querido estudiante. Estaba muy interesante el paseo virtual, ¿no es cierto? Donde ustedes han podido observar de manera detallada las ruinas arqueológicas de la cultura tiahuanacota. Muy bien. Algo que podemos resaltar de la cultura tiahuanacota son las técnicas de cultivo que utilizaban, como son los andenes y los sucacoyos. Estos conocimientos ancestrales en la actualidad hay que recuperarlos para cuidar nuestro medio ambiente y también el suelo. Muy bien, mi querido estudiante. Ahora te invito a que puedas investigar un poco más cómo fue el final, cómo terminó la cultura tiahuanacota, porque hay diferentes versiones sobre el final de la cultura tiahuanacota. Muy bien, con esto, mi querido estudiante, me despido. Hasta la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.